El Partido Socialista Unido de Venezuela se unió a la ofensiva contra la guerra económica. Vencedores y vencedoras de la Misión Rivas celebraron su 10º aniversario. Arrancó Feria Navideña 2013 en el municipio Sotillo. El movimiento revolucionario Tupamaro se desplegará en todo el eje oriental. La juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y estudiantes universitarios manifestaron su apoyo a la candidata María Emilia Escar. Bienvenidos usuarios y usuarias a una nueva emisión de su resumen del Informativo Popular. En esta oportunidad, como de costumbre, vamos a dar un paseo por todas las noticias más resaltantes que se produjeron esta semana. Comenzando por el día lunes. En rueda de prensa, dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela realizó un señalamiento sobre la guerra económica emprendida por la derecha venezolana. En primer lugar, hacer algunos señalamientos que tienen que ver contra la guerra económica desatada por la oligarquía, los enemigos del pueblo venezolano. Y podemos asegurar, o sea, con toda certeza, una verdad de toda verdad, que la MUD salió derrotada, se quedó con los crespos hechos a nivel nacional y acá en el estado Anzoátegui, cuando con sus aliados y todas sus estructuras hicieron un llamado nacional al saqueo, promovieron un desorden en el país. Asimismo, salieron derrotados en el llamado a paro empresarial. Ninguna de las empresas de los venezolanos que tienen conciencia del Estado, tienen conciencia del país, le hicieron caso y sus mismos seguidores se vieron obligados a desarticular el paro que habían llamado. Ahora tenemos los principales titulares del Correo del Orinoco, donde menciona el día lunes: el presidente Maduro fijará una fecha límite para que los comercios bajen los precios. Repito. De igual manera, el Correo del Orinoco reseña: Rangel, laboratorios opositores lanzarán campaña para desvincular a Maduro de Chávez. En materia regional, el diario El Tiempo reseña en su principal titular: Gobierno pondrá fecha tope a tiendas para ajustar precios. El mismo medio reseña en sus páginas internas: choferes cobran hasta 500 bolívares por llevar electrodomésticos. Y el día martes tenemos que los vencedores de la Misión Rivas realizaron una actividad en el municipio Guanta con motivo de la celebración de su 10º aniversario. La actividad que estamos hoy llevando a cabo es el 10º aniversario de la Misión Rivas. Se está llevando a cabo en el territorio nacional esta noble misión que se encarga de formar a los bachilleres integrales que requiere la nueva república. Quiero dar un ejemplo a la juventud, que se integre, ya que nosotros con esta edad no nos da pena ni nos da vergüenza decir somos vencedores de la Misión Rivas. ¿Por qué tantos muchachos, tantos jóvenes por allá no se integran a la Misión Rivas? Aquí le estamos haciendo un llamado a toda la juventud, a todos los que quieran estudiar la Misión Rivas, que son bienvenidos, y para que sean unos profesionales mañana, como vamos a hacer nosotros. El Correo del Orinoco reseña este día martes, reseña en su principal titular: Maduro tiene listas ley de ganancias y de comercio exterior con la habilitante. En su página interna reseña lo siguiente: el gobierno nacional anunció que importará electrodomésticos. Y el principal titular del diario El Tiempo, el día martes, reseñó: con carpas y colchonetas hacen colas en comercios del Tigre. En su página interna, comandos, arranque de campaña rumbo al 8D fue exitoso. El día miércoles, en el Paseo La Cruz y el Mar, arrancó la Feria Navideña 2013. En esta oportunidad se beneficiaron más de 2.000 personas de las diferentes comunidades del municipio Sotillo. Nos encontramos aquí gracias a la colaboración del ciudadano alcalde Stalin Fuentes y todos sus colaboradores, quienes han puesto
interés en que esto se lleve a cabo y que podamos llevarle a nuestro pueblo, a estos niños, la oportunidad de esa felicidad de tener el acceso a juguetes de muy buena calidad y a muy bajo precio. Para el día viernes estará previsto que participe Mercal con el suministro de todo lo que tiene que ver con el plato navideño, el pernil y todos los ingredientes de la yaca. Nosotros estaremos acá desde hoy hasta el día domingo. Conjuntamente con esta actividad estaremos llevando actividad de feria móvil en 3 municipios, que es Puerto Píritu, Clarines y Poca de Uchire. Entonces le hago un llamado al público que acuda con bastante tranquilidad. Hay juguetes suficientes para cubrir la demanda de todos los usuarios. Solo se van a entregar 3 juguetes por persona. Se les pide que traigan su cédula de identidad. No se les va a vender a menores de edad. Va a llevar el control de la venta para evitar que se exista la reventa a nivel del comercio informal, y esto lo estamos controlando. De esta forma vamos a llevar los juguetes a las personas necesitadas y a todo aquello que tenga interés de adquirir. Y el Correo del Orinoco este día reseñó: Maduro recibió anoche la habilitante, aprobada por la Asamblea Nacional. En su página interna, el pueblo también aprobó la habilitante. El diario El Tiempo reseñó este día: Maduro tendrá poderes especiales con habilitante que aprobó la Asamblea Nacional. En la página interna reseñó: CNE inició el despliegue de 2030 máquinas de votación. Y el día jueves, el secretario de la organización a nivel nacional del Movimiento Revolucionario Tupamaro informó que estarán desplegados por todo el eje oriental para realizar una revisión exhaustiva dentro de las filas del movimiento. Estamos en una gira que se está efectuando la Dirección Nacional de la organización a los efectos de efectuar, de realizar una revisión exhaustiva de nuestras estructuras políticas a lo largo y ancho del país. El día de hoy le ha tocado al Estado de Anzoátegui. Estamos revisando los componentes que tienen que ver, en primer lugar, con la estructura electoral, con la cual vamos a lograr importantes victorias en el Estado de Anzoátegui. Asimismo, lo que tiene que ver con las estructuras de la inteligencia social, el trabajo desarrollado por los camaradas, siempre en función de las líneas estratégicas de la organización, que tiene que ver con el bloque social revolucionario, los consejos comunales, los consejos de trabajadores y la línea militar independiente. Esa inteligencia social, ese trabajo de permanente chequeo sobre las actividades que viene realizando la contrarrevolución, y que los camaradas hoy nos deben dar un informe sobre las diferentes actividades que se han estado dando acá, dado fundamentalmente de que hemos observado cómo los sectores apátridas, reaccionarios del país, andan en una gira por todo el territorio nacional a los efectos de fomentar el odio y la violencia. Ante esa situación, bueno, estamos preparándonos para cualquiera de los escenarios que ellos pretendan instaurar. El movimiento Tupamaro está consciente de que el pueblo revolucionario no va a permitir que esos eventos y esas acciones puedan llevarse a cabo, así como el 11 de abril tuvo su respuesta, así como el paro petrolero tuvo su respuesta. Este momento que está viviendo el país va a tener una respuesta contundente con una gran victoria popular el próximo 8 de diciembre. El Correo del Orinoco el día jueves reseñó en su página principal: Presidente Maduro aprobará hoy las primeras 2 leyes habilitantes. Samsung y Venezuela firmaron acuerdo para crear empresa mixta. El diario El Tiempo reseñó: electrodomésticos comienzan a agotarse en locales porteños. En su página interna, el diario El Tiempo reseña: en vitrinas de comercios hay poco electrodomésticos. Y para finalizar ya este resumen, el día viernes, representantes de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y jóvenes estudiantes manifestaron su apoyo a la candidata para la alcaldía del municipio Urbaneja, María Emilia Escar. El día de hoy nos encontramos aquí el representante de la juventud, representante de los estudiantes universitarios, tanto públicos como privados. Tenemos los compañeros del UTIRLA, compañeros de la UMA y compañeros de diferentes instituciones universitarias a nivel nacional. Primero, garantizar nosotros como estudiantes universitarios el apoyo a la candidata María Emilia Escar, candidata que garantiza el futuro a la juventud en el municipio. Consideramos que apoyando a la compañera María Emilia garantizamos nuestro futuro en el municipio.
También hacemos un llamado a la comunidad, a nuestros compañeros opositores, al respeto, al amor. Nuestra compañera María Emilia, en todas las reuniones que ha hecho, en todos los encuentros que ha hecho con la comunidad, ha expresado que nosotros venimos a trabajar acá con amor. Hemos visto cómo nos han roto nuestras propagandas, nuestros pendones, pueden hacer algunas tomas de diferentes calles, donde se visualiza la propaganda rota, destruida, asumimos que por personas de la oposición. Hacemos ese llamado, pues nosotros respetamos, no venimos a caer en provocación, nosotros no vamos a salir a destruir nada, pero hacemos el llamado de conciencia, de amor y de encuentro. También hoy estamos apoyando a la compañera María Emilia y a todo el equipo de concejales en la limpieza de playas que se está realizando acá en el municipio de Urbaneja. Y este mismo día viernes, el Correo del Orinoco reseñó: Maduro firmó ley para controlar precios y ganancias y ley que normará el uso de dólares de la República. El día viernes, el diario El Tiempo tituló lo siguiente: Maduro, mañana vamos a centros comerciales para revisarlo todo. De esta manera culminamos el repaso por las noticias más relevantes producidas durante esta semana. No sin antes invitarles a que nos acompañen en la próxima parte, donde se estará conversando acerca de la ley habilitante aprobada recientemente por la Asamblea Nacional y la guerra económica emprendida por la oposición venezolana. Y estamos de regreso en esta emisión de su resumen del Informativo Popular. Nosotros vamos a darle el pase al compañero Daniel Castillo, quien se encuentra en compañía del diputado José Castro, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Económica y de Salud en el Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui. Adelante, Daniel. Bueno, gracias, Elena. Efectivamente nos encontramos aquí en el Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui en compañía del diputado José Castro, presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Económico y de Salud del CLEANS, secretario político del Partido Comunista de Venezuela en el Estado Anzoátegui. Bueno, José, bienvenido. Gracias, Daniel. José, para entrar directamente en materia, recientemente el 19 de noviembre se aprobó una ley habilitante que le da poderes especiales al presidente Maduro para lo que tiene que ver con el accionar en contra de la corrupción, para fortalecer la lucha en contra de la corrupción y la regulación de los precios, el combate contra el acaparamiento. El sector de la oposición señalaban la inconstitucionalidad, que es algo fraudulento, la habilitante. Tú como abogado, tú y legislador, ¿qué sustento legal tiene esta ley habilitante aprobada recientemente? Mira, sin duda alguna, los procesos de alteración del orden de facultades entre los miembros del Poder Público Nacional, digo alteración del orden, ¿en qué sentido? Hay un orden establecido en el esquema regular de las leyes que en situaciones especiales, que es el primer supuesto, situaciones especiales pues requiere de una consideración más allá del formalismo que establecen las leyes. Y por eso el esquema de las leyes habilitantes. Las leyes habilitantes son elementos que ayudan a agilizar el accionar del gobierno en un momento determinado para poder atacar situaciones que se vienen presentando en lo económico, en lo político, en lo social, etc. Esta ley habilitante yo creo que está plenamente justificada en el marco del desarrollo de una serie de elementos conspirativos contra el pueblo, contra la economía regular que debe estar en marcha en el Estado venezolano y que se ha visto alterada como consecuencia de un plan en pleno desarrollo de actores de la oposición y de los actores que tutelan el accionar del oposicionismo para tratar de desestabilizar y de romper el orden político que existe en Venezuela. Nosotros vemos con interés que exista una conciencia real desde el elemento mayormente hegemónico de la política en tomar acciones que permitan transversalizar ese plan de sabotaje, ese plan de desestabilización, y por ello la ley habilitante es quizás el camino
más idóneo, más expedito para poder hacer esas correcciones. En el marco de eso, no solamente la corrección de precios, o no solamente el atacar ahorita mismo el elemento especulativo, sino atacar a fondo las verdaderas circunstancias. Si nos quedamos solamente en el espejismo de los precios alterados en los anaqueles de productos o en los exhibidores de artículos, nosotros estaríamos atacando solo la coyuntura sin verdaderamente ir al fondo del problema, y no estaríamos nosotros generando las condiciones reales de un nuevo esquema, de un nuevo orden económico. Nosotros estamos en una economía mixta. ¿Sí? Esa es la economía que ha venido funcionando en el país, donde predominan elementos del capitalismo y por supuesto definen la acción política de esa economía, fundamentalmente los intereses de esas clases dominantes en lo económico. El gobierno acierta de manera contundente en asumir, ya eso es el primer acierto, asumir la situación que se está presentando en el orden económico, y es la habilitante, la compuerta que va a permitir transversalizar y generar una estructura real que le dé sustento, que le dé bases reales a la racionalización de la economía. La racionalización que nos debe llevar a un verdadero análisis de las cadenas de costos en la producción de los principales rubros, que nos debe llevar no solamente a atacar hacia el sector privado la situación de alteraciones que se vienen generando con el ánimo de acumular el componente foráneo, vale decir los dólares, y desde ese punto de vista golpear los niveles inflacionarios internos, hacer una burbuja que genera desestabilización, que rompe con la armonía que tiene el pueblo, que tienen los sectores más populares, que han visto reivindicada su economía diaria como consecuencia de las políticas que el gobierno ha asumido, en los ajustes salariales, en el desarrollo de las grandes misiones, en la reivindicación de esos elementos que generan bienestar. Efectivamente hay una guerra económica. Realmente el presidente Maduro y del gobierno se ha planteado que hay una guerra económica de la burguesía. Hay mucha gente que se pregunta que por qué se toman estas acciones en este momento, que por qué no se tomaron antes. ¿Está a destiempo esta ley habilitante, esta medida económica, o hay algún sustento que en el tiempo es el momento exacto para realizarla? Mira, yo creo que nosotros no podemos escaparnos del materialismo dialéctico, y hay circunstancias que nos permiten a nosotros decir que ciertamente estas medidas debieron haberse tomado mucho antes, pero la condición no lo permitía. Por un lado, venimos afrontando el tema de la salud del ciudadano presidente Chávez desde el año 2011. Nos abarcó un periodo muy importante que no daba lugar a que hubiese una ley habilitante eficiente, dadas las circunstancias que amenazaban la salud del presidente. Y luego los procesos posteriores, o sea, en el marco de las condiciones políticas del país, del orden constitucional del país, es este el momento en el que se ha podido tomar la medida. Pero ciertamente la situación que se ha desatado y que ha aprovechado el sector de la burguesía reaccionario en contra de la estabilidad del gobierno, sin duda alguna es un plan que viene en desarrollo, yo no diría ni siquiera de manera reciente. Yo creo que este plan se expresó desde el año 96, cuando conversábamos de el anuncio de la candidatura presidencial de Hugo Chávez por primera vez en el país. En el año 96 ya los sectores reaccionarios de la burguesía comenzaron a reaccionar contra aquello y a generar una política de desprestigio. Posteriormente lo vimos en la lucha contra la constituyente, y hoy ellos defienden la constitución como suya. Lo vimos en una serie de sucesos que año tras año han estado siempre apuntados a la desestabilización del desarrollo de una política que cambie el orden económico. Cuando hablamos de socialismo, a partir del año 2006, que habló el presidente Chávez de socialismo, pues se agudizan mucho más las contradicciones en ese sentido. Yo creo que ciertamente
en vida del presidente Chávez han debido de tomarse acciones de este tipo que atacaran, que rompiesen la columna de ese plan en desarrollo por parte de los sectores burgueses. Quizás las apreciaciones desde el punto de vista económico en el momento pues no dieron las luces de alarma suficientes sobre esa situación y eso fue aprovechado por la burguesía para desarrollarlo. Hoy podríamos decir que por primera vez en 15 años de vigencia de este proceso político, por primera vez nosotros estamos atacando verdaderamente a el establecimiento de una revolución en lo económico. O sea, estamos cambiando y estamos tocando realmente por primera vez a fondo el elemento básico, fundamental de la lógica capitalista de la política en este país. Y estamos atacando verdaderamente ese sector. El pueblo lo percibe muy positivamente, inclusive sectores que se identifican con la oposición comienzan a ver con beneplácito las medidas que se han asomado, pero reaccionan, algunos de ellos reaccionan en contra del desarrollo de las leyes habilitantes, por ejemplo, el anuncio que hizo el presidente Maduro de la ley de protección al salario, al ingreso del venezolano. Eso es un elemento fundamental, Prefieren ellos que nosotros establezcamos un orden real de la economía y de los costos de las mercancías, o prefieren ellos que nosotros vayamos a la discusión de la riqueza que generó el ejercicio especulativo en muchos de ellos y establezcamos en función de eso un reparto equitativo de la ganancia y de la plusvalía que ellos obtienen por el sobreprecio de mercancías, y esa plusvalía vamos a repartirlas entonces entre el pueblo. Se dan cuenta de que no estamos nosotros hablando de un ejercicio de política radical que apunta hacia lo que para mí sería más racional, que es el comunismo, sino que estamos en el marco de una armonización de niveles de la política apuntando hacia el cambio de un modelo económico. Creo que eso es fundamentalmente uno de los elementos. Las medidas anunciadas debemos tener en claro que no son suficientes, Daniel. Él hablaba de la creación de la Corporación de Comercio Exterior, que un ente centralizado donde iba a converger los compañeros de Cadivi, la estructura del SICAT, para la asignación de divisas a los comerciantes, a los exportadores. Esa medida, por ejemplo. Fíjate, el desarrollo, cuando se anunció Cadivi, el desarrollo de la estructura de Cadivi, en principio, apuntaba a eliminar el tema de la migración del capital y de la expoliación del capital foráneo, ¿no? Por parte de los sectores de la burguesía. Tratar de controlar el intercambio de divisas en el mercado nacional. Sin embargo, el presidente ha sido autocrítico y yo creo que con una inmensa honestidad que nosotros debemos reconocer, señaló el desate total de un elemento de corrupción dentro de eso que se llamaba Cadivi. Ahora vamos hacia algo mayor, hacia algo mucho más complejo, que es el control de la relación de comercio privado en materia internacional. Eso necesariamente tiene que estar acompañado de un estudio bien profundo que establezca verdaderos controles, que hagan transparente el manejo de la política, tanto en la asignación de las divisas como en la misma solicitud, como en el control posterior después de que las mercancías ingresan al país. Eso le sirve al Estado, no solo para hacer un control real del volumen de la inversión en mercancías que se importan, sino que le permite al Estado establecer un control posterior. Una vez que nacionalizas, percibes ya de una vez los impuestos de la nacionalización de las mercancías. Una vez que las nacionalizas, debes entonces establecer el marco real de la ganancia en la comercialización de esas mercancías. Ahí es donde está atacando directamente el elemento especulativo. Y no solamente los electrodomésticos, que pareciera que se ha generado una matriz de opinión que apunta solo al sector más consumista, que es el sector electrónico, del confort, sino
que en ello entra lo alimentario. Nosotros importamos, seguimos siendo un país multiimportador, que en gran medida, más del 70, del 80% de lo que consumimos, pues proviene de la importación. Entonces, debe ser muy riguroso el control del Estado sobre esa central. La otra es que permite también la organización y la estimulación a ciertos sectores del comercio que en la medida del desarrollo de los procesos de industrialización tengan la potencialidad de exportar mercancías. Entonces, al exportar a través de ese instituto, nosotros garantizamos también no solamente la salida de las divisas para la inversión de mercancías que se importan, sino el ingreso ahora también de divisas al componente nacional, que en los actuales momentos tiene una desproporción abismal. El 97% de las divisas que se generan en el país son producto de la renta petrolera nacional, y tan solo un 3% lo producen los sectores privados. Sin embargo, se apropian de más del 70% del total de ese componente. O sea, produciendo apenas un 3%, se lucran de ese mismo 3% y de más del 70% de lo que es el ingreso nacional en divisas. Eso hay que transformarlo. ¿Esa corporación evitaría eso? Sin duda alguna, conjuntamente con los otros elementos que inciden en la economía. El Ministerio para la Producción en estos momentos debe jugar un papel importantísimo, y existen necesidades complementarias a esas medidas. Si nosotros no establecemos verdaderamente y con mucha claridad una política en materia bancaria, porque sí tenemos un sistema nacional bancario, pero ese sistema nacional bancario no determina ni domina el total de las políticas económicas desde el punto de vista financiero en el país, sino que hay mucha más fortaleza en los sectores privados, que inclusive retan y condicionan el desempeño político del gobierno. Entonces, es importante nosotros establecer reglas claras que inclusive delimiten el movimiento de capital a través de la banca privada. Si nosotros no apuntamos hacia allá, nosotros estaríamos solamente resolviendo una fase, y quizás la fase de menor impacto sobre el problema, y estaríamos generando condiciones para que sigan golpeando los sectores interesados en golpear la estabilidad de este país. Nosotros debemos proteger el ingreso del trabajador y de la trabajadora, porque es fundamentalmente ese capital humano del pueblo, no solamente la base política de mayor cantidad de respaldo a este gobierno, sino que es ese sector fundamentalmente el responsable de la producción en este país. El eje central del desarrollo de este país está precisamente en sus obreros, en sus trabajadores, en su campesinado. Si nosotros no apuntamos hacia el fortalecimiento de esos sectores, pues sin duda alguna nosotros estaríamos generando simplemente una burbuja reformista que en el momento genera ciertos elementos de avance, pero que no transversaliza el modelo de Estado y el modelo de gobierno que nosotros estamos tratando de desmontar, apuntando hacia la perspectiva de construcción socialista. Bueno, José, muchas gracias por tu participación en la entrevista, gracias por recibirnos aquí en el Consejo Legislativo de Estado de Anzoátegui. Despedimos así de esta manera el resumen semanal del Informativo Popular. Esperamos vernos la próxima semana en otra emisión de nuestro noticiero.